En una extensa y fértil llanura, vivía un agricultor llamado Don Camilo. Era conocido en la región por ser un hombre dedicado y trabajador, famoso por su habilidad en la agricultura y su gran aprecio por los animales. Su granja era un lugar lleno de vida, donde el esfuerzo constante y la naturaleza convivían en perfecta armonía. Entre los animales de la granja, dos ocupaban lugares muy distintos en el corazón de Don Camilo. Uno de ellos era Salvador, un majestuoso caballo con un pelaje brillante y una postura elegante. Desde el primer día en que Salvador llegó a la granja, Don Camilo lo trató con especial cariño, casi como si fuera parte de su familia. Cada mañana, le ofrecía las mejores manzanas y zanahorias frescas, asegurándose de que tuviera la mejor alimentación. Por otro lado, estaba Tomás, un robusto burro que no recibía el mismo trato. Había sido adquirido por Don Camilo únicamente para realizar las tareas más pesadas de la granja. Su refugio era una modesta choza de madera, sin las comodidades que disfrutaba Salvador. Don Camilo confiaba en Tomás para las tareas más pesadas de la granja. Era quien transportaba grandes cargas de leña, sacos de trigo y todo tipo de provisiones necesarias para el día a día. Aunque Tomás era fuerte y resistente, su alimentación era básica, apenas suficiente para mantener la energía que necesitaba para trabajar. Su refugio era una simple choza de madera, carente de las comodidades que disfrutaba Salvador. Cada nuevo día en la granja comenzaba con el sol saliendo en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Mientras todo parecía tranquilo, Tomás ya estaba preparado para iniciar su arduo trabajo, llevando sobre sus hombros las tareas más pesadas para mantener la granja en funcionamiento. Don Camilo comenzaba cada día dedicando su atención a Salvador. Le servía la mejor comida, lo alimentaba con esmero y lo consentía, asegurándose de que estuviera cómodo y feliz. Salvador disfrutaba de este trato especial, relajándose en su lujoso establo mientras Don Camilo lo cepillaba con cuidado. Después de atender a Salvador, Don Camilo iba con Tomás. Ajustaba las correas de las cargas que debía llevar, preparándolo para otro día de arduo trabajo. Sin quejarse, Tomás aceptaba su destino y comenzaba a trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, llevando sobre sus hombros las tareas más pesadas de la granja. Desde su cómodo establo, Salvador solía observar a Tomás mientras cargaba las pesadas provisiones. Con una actitud arrogante, Salvador se burlaba de él. «Mira cómo siempre está sucio y cansado», decía entre risas, disfrutando de su posición privilegiada. Salvador, con tono burlón, decía: «Soy el favorito, el que recibe todo el amor y la atención». Mientras tanto, Tomás, con su espíritu humilde, inclinaba la cabeza y continuaba con su arduo trabajo, ignorando las palabras de Salvador. Así transcurrían los días en la granja, Salvador disfrutando de privilegios y Tomás soportando la pesada carga de su destino. Una mañana, Tomás se levantó de su modesta choza, estirando su cuerpo cansado tras una noche de poco descanso. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados y dorados, mientras el fresco aire matutino llenaba la granja. Con un suspiro resignado, Tomás se dirigió hacia el corral, donde Don Camilo ya lo esperaba con las riendas y la carga del día. Desde su cómodo establo, Salvador observaba con una expresión de superioridad mientras Don Camilo colocaba los pesados sacos de trigo sobre el lomo de Tomás. Con una risa burlona, Salvador comentó: «Tomás, nunca entenderé cómo puedes soportar esa vida tan dura. Yo, en tu lugar, ya me habría rendido hace mucho tiempo». Tomás no respondió a las burlas de Salvador, simplemente bajó la cabeza y comenzó a caminar, sintiendo el peso de los sacos sobre su espalda. Cada paso resonaba en el suelo polvoriento, mientras Salvador continuaba con sus risas desde la distancia. «Quizá, si te esforzaras un poco más, el amo te querría más», añadió entre carcajadas. A pesar de las palabras, Tomás siguió trabajando, soportando en silencio tanto las burlas como el peso de su carga. Tomás se mantenía firme. Su fortaleza no provenía solo de sus músculos, sino de su espíritu inquebrantable. Mientras cargaba las provisiones hacia el granero, recordaba las palabras de su madre, una sabia y vieja burra que siempre le decía: «La verdadera fuerza no se ve con los ojos», señalando su pecho con ternura. Al mediodía, cuando el sol brillaba intensamente sobre la granja, Don Camilo decidió dar un descanso a sus animales. Salvador disfrutó de una generosa ración de avena y agua fresca, mientras que Tomás recibió su modesta ración habitual. Desde lejos, Tomás sintió una punzada de tristeza, pero pronto recordó que su valor no dependía de los privilegios que le ofrecían, sino de la dignidad con la que realizaba su trabajo. Por la tarde, una tormenta inesperada sacudió la granja. Nubes oscuras cubrieron el cielo, y el viento comenzó a silbar entre los árboles. La lluvia torrencial comenzó a caer, transformando el suelo en lodo mientras el ambiente se llenaba de un aire de inquietud. Don Camilo, preocupado por el bienestar de sus animales,
corrió apresuradamente hacia el establo para asegurarse de que Salvador estuviera seguro y seco. En su apuro, olvidó que Tomás seguía trabajando afuera, bajo la implacable lluvia torrencial. Empapado y temblando de frío, Tomás continuó su labor. Con gran esfuerzo, arrastraba la última carga de leña hasta el cobertizo. Sus pezuñas resbalaban en el lodo, y cada paso se volvía más complicado que el anterior. A pesar de las condiciones, su determinación permaneció intacta frente a la tormenta. Mientras Tomás seguía trabajando bajo la tormenta, reflexionaba sobre la importancia de su labor para mantener la granja en funcionamiento. Desde la comodidad de su establo, Salvador observaba con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Nunca cambiará», murmuró para sí mismo con arrogancia. «Nunca será más que un simple burro». Esa noche, mientras Tomás descansaba bajo el cobertizo, con la lluvia golpeando el techo, algo cambió dentro de él. A pesar de su agotamiento, una chispa de orgullo iluminó su corazón. Reconoció que, aunque no recibía el cariño y cuidado que disfrutaba Salvador, su trabajo era vital y su resistencia admirable. En medio de la tormenta, Tomás encontró una fuerza renovada, una que no dependía de la aprobación de los demás, sino de su propia dignidad y el valor de su trabajo. Cada instante de superación se convirtió para él en un puente hacia una lección invaluable. La perseverancia es el verdadero significado del valor. Mientras don Camilo dedicaba su tiempo y cuidado a Salvador, el caballo, llenándolo de atenciones y mimos, Tomás trabajaba incansablemente para asegurar que la granja prosperara. Era gracias a Tomás que las pesadas cargas de trigo, leña y provisiones llegaban puntualmente al mercado, permitiendo a don Camilo obtener las ganancias necesarias para mantener la granja y cuidar de todos sus animales. Para que la granja y sus animales pudieran mantenerse, sin Tomás el trabajo diario habría sido mucho más arduo y lento. Sin embargo, a pesar de su incansable labor, Tomás empezó a mostrar signos de agotamiento. Don Camilo, absorto en su devoción por Salvador, no se percató de que Tomás caminaba con dificultad y que, bajo su cola, había una herida que empeoraba con el tiempo. La herida de Tomás se había originado cuando don Camilo, sin conocer el verdadero estado de su fiel burro, decidió prestarlo a su compadre para transportar una carga de productos al pueblo. El viaje fue largo y agotador, y el compadre, sin mostrar la misma consideración hacia Tomás, lo obligó a cargar más peso del que debía soportar durante todo el trayecto. La herida de Tomás se había originado cuando don Camilo, sin conocer el verdadero estado de su fiel burro, decidió prestarlo a su compadre para transportar una carga de productos al pueblo. El viaje fue largo y agotador, y el compadre, sin mostrar la misma consideración hacia Tomás, lo obligó a cargar más peso del que debía soportar durante todo el trayecto. La salud de Tomás se deterioraba lentamente, pero su espíritu inquebrantable lo impulsaba a seguir adelante. Aunque su cuerpo mostraba signos de agotamiento, él continuaba trabajando, consciente de que su labor era crucial para la granja. Una mañana, al amanecer, don Camilo estaba como de costumbre cuidando de Salvador. Le ofrecía las mejores manzanas y lo cepillaba con esmero, ignorando completamente a Tomás, quien apenas podía ocultar su sufrimiento. Semanas después, mientras don Camilo preparaba a Tomás para una nueva jornada, el burro simplemente colapsó. Exhausto y herido, Tomás se desplomó en el suelo y no pudo volver a levantarse. Don Camilo, alarmado, intentó ayudar a Tomás a ponerse de pie, pero el burro ya no tenía fuerzas. Era evidente que el estado de Tomás requería atención inmediata. La herida infectada y la acumulación de fatiga finalmente habían vencido la resistencia de Tomás. Don Camilo, lleno de remordimiento y preocupación, se arrodilló junto a él, comprendiendo la gravedad de su descuido. «Tomás, perdóname. No me di cuenta de cuánto estaba sufriendo», exclamó entre lágrimas. Sin embargo, para entonces, ya era demasiado tarde para disculpas. Tomás estaba exhausto y enfermo, apenas podía mantener los ojos abiertos. Esa noche, don Camilo se quedó a su lado, tratando de curar su herida con lo que tenía a mano y dándole algo de consuelo. Desde su cómodo establo, Salvador observaba en silencio, sin entender completamente el sacrificio que Tomás había hecho por todos. Bajo la luz de la luna, don Camilo reflexionó sobre su trato injusto hacia Tomás. Comprendió que había fallado al no atender las necesidades de su fiel burro, quien lo había dado todo por la granja. Con lágrimas en los ojos, juró no volver a cometer el mismo error y prometió cuidar a Tomás con el amor y dedicación que siempre mereció. Con el amanecer, Tomás seguía tendido, respirando con dificultad. A pesar de su estado, don Camilo decidió no rendirse. Se dirigió al pueblo en busca de ayuda, decidido a hacer todo lo posible para salvar a su fiel compañero. El doctor Ramírez llegó a la granja después de recibir la llamada urgente de don Camilo. Se inclinó sobre Tomás y examinó su herida con cuidado,
mientras don Camilo observaba con gran preocupación. Tras una minuciosa revisión, el doctor Ramírez descubrió que la herida infectada se había complicado debido a una bacteria resistente conocida como Ecus necros. Don Camilo, la situación es grave, dijo el veterinario con tono serio, dejando claro que la recuperación de Tomás sería un desafío. La infección se ha extendido y la condición de Tomás es crítica, explicó el doctor Ramírez con tono serio. Necesita una cirugía inmediata para eliminar la bacteria, pero debo advertirle que, incluso con esto, las probabilidades de recuperación son bajas. Haré todo lo que esté en mi poder para salvarlo. Con el corazón apesadumbrado, don Camilo asintió y respondió con determinación: Doctor, haga lo que sea necesario. Tomás ha sido mi fiel compañero, y haré todo lo posible para ayudar en su recuperación. Confío en usted. El doctor Ramírez organizó sus herramientas con cuidado, preparándose para realizar la cirugía en el mismo establo. Tomás, aunque débil, permanecía tranquilo sobre un lecho de heno mientras don Camilo observaba con esperanza y nerviosismo. El doctor Ramírez, usando toda su experiencia, realizó la cirugía con dedicación. Eliminó la bacteria de la herida de Tomás, mientras don Camilo observaba desde un rincón con el corazón lleno de esperanza y preocupación. Tras completar la cirugía, el doctor Ramírez explicó a don Camilo la importancia del descanso. Tomás necesitará reposo absoluto durante varias semanas. Vendré 2 veces por semana para monitorear su progreso, dijo con seriedad. Para monitorear la recuperación de Tomás, don Camilo se dedicó a cuidarlo con gran esmero, dándole el amor y la atención que antes le había negado. Todos los días limpiaba su herida con cuidado, le administraba los medicamentos necesarios y se aseguraba de que Tomás estuviera lo más cómodo posible. Don Camilo pasaba horas junto a Tomás, hablándole en voz baja y expresándole su arrepentimiento. Lo siento, Tomás, no fui justo contigo, decía con sinceridad mientras acariciaba suavemente su cabeza. Tomás, lamento no haberme dado cuenta antes de tu sufrimiento. Lo siento mucho por haberte descuidado. Haré todo lo posible para ayudarte a recuperarte, decía don Camilo con tristeza mientras permanecía a su lado, lleno de pesar. La ausencia de Tomás se hizo evidente en la granja. Sin él para transportar las cargas de trigo y leña, la producción se detuvo casi por completo. Don Camilo, ahora consciente del valor insustituible de su fiel burro, trató de mantener la granja funcionando, pero pronto se dio cuenta de que la tarea era prácticamente imposible sin Tomás. Las visitas del doctor Ramírez continuaban, pero Tomás no mostraba signos de mejoría. Su condición seguía siendo crítica, y don Camilo comenzaba a perder la esperanza. Desesperado por mantener la granja a flote, un día tomó una decisión difícil. Se acercó a Salvador y le dijo: «Necesito tu ayuda. Tomás no puede trabajar, y sin él, la granja está en peligro. Salvador, tendrás que encargarte de las tareas de Tomás hasta que él pueda recuperarse», dijo don Camilo con seriedad. Salvador miró al granjero con incredulidad y temor. «Pero, amo, yo no estoy hecho para cargar las pesadas cargas que lleva Tomás», protestó Salvador, visiblemente nervioso. «Lo sé, Salvador», respondió don Camilo con tristeza, «pero no tenemos otra opción. Ahora la granja depende de ti». Aunque resentido y lleno de dudas, Salvador aceptó a regañadientes. Sabía que la granja estaba en una situación crítica y que no podía negarse, pero el miedo y la inseguridad lo invadían ante el trabajo que le esperaba. Don Camilo ajustó las riendas y colocó los pesados sacos de trigo sobre el lomo de Salvador. El peso era abrumador, y Salvador sintió como cada fibra de su cuerpo se quejaba bajo la carga. «Esto es demasiado pesado», jadeó Salvador, tambaleándose mientras luchaba por mantenerse en pie. Día tras día, Salvador fue sometido a las mismas arduas tareas que antes realizaba Tomás. El trabajo era agotador, y la carga se sentía insoportable. A pesar de sus esfuerzos, Salvador no paraba de quejarse, consciente de lo difícil que era realizar ese tipo de trabajo. «No puedo más, amo. Esto es injusto, no estoy acostumbrado a este tipo de trabajo», protestó Salvador con voz quebrada, agotado después de días de arduas tareas. Don Camilo, sintiendo la misma culpa y dolor que había sentido por Tomás, respondió con sinceridad: «Lo siento, Salvador. Ahora entiendo lo que Tomás soportaba. Cada día me arrepiento de no haber visto su sufrimiento antes. Te prometo que, en cuanto se recupere, todo será diferente». Con cada día que pasaba, Salvador aprendió una valiosa lección sobre humildad y sacrificio. Entendió cuánto esfuerzo había hecho Tomás por mantener la granja en funcionamiento y cuánto había sido ignorado su valor. Con los músculos doloridos y el espíritu exhausto, Salvador comenzó a entender el verdadero valor del trabajo que Tomás había realizado durante tanto tiempo.
Nunca pensé que sería tan difícil, murmuró Salvador, jadeando tras un largo día de esfuerzo. He aprendido, mi amo, dijo Salvador con sinceridad. Ahora entiendo cuánto sacrificio hizo Tomás por esta granja. Su voz, aunque débil, estaba llena de humildad y gratitud por el trabajo de su compañero. Finalmente, después de semanas de arduo trabajo, Salvador ya no pudo soportarlo más. Su cuerpo, acostumbrado al cuidado y la comodidad, había alcanzado su límite. Salvador se desplomó, incapaz de continuar. El cuerpo de Salvador, acostumbrado a la comodidad, estaba al borde del colapso. Un día, mientras cargaba un pesado saco de trigo, se detuvo bruscamente y miró a don Camilo con ojos llenos de desesperación. «Amo, no puedo más. Esto me está destruyendo», dijo Salvador con voz quebrada. Don Camilo, al ver el sufrimiento de Salvador, entendió la gravedad de la situación. «Lo siento, Salvador. Te he pedido demasiado. Debemos encontrar una solución que no te haga sufrir también», dijo con pesar mientras acariciaba suavemente su cabeza. La granja estaba en crisis. Ambos animales, Tomás y Salvador, estaban al límite de sus capacidades. Don Camilo comprendió que la verdadera fortaleza de su granja no estaba en el esfuerzo excesivo de un solo ser, sino en el cuidado y respeto hacia todos ellos. Don Camilo se arrodilló junto a Tomás, quien seguía luchando por su vida, y le prometió con sinceridad: «Ahora entiendo todo lo que has soportado. Haré todo lo posible por ti. Cuando te recuperes, esta granja será diferente. Trabajaremos juntos, y te daré el respeto y amor que siempre has merecido». La granja estaba en un momento crítico. Sin Tomás, las tareas se habían vuelto casi imposibles de completar. Sin embargo, con las lecciones aprendidas, don Camilo sabía que, con tiempo y esfuerzo, podría encontrar un camino hacia la recuperación, tanto para Tomás como para la prosperidad de la granja. Durante meses, don Camilo y el doctor Ramírez se dedicaron incansablemente a cuidar de Tomás. Con paciencia y esmero, lograron que la herida finalmente sanara. Aunque Tomás todavía estaba débil, comenzaba a recuperar su fuerza poco a poco. Una mañana, mientras el sol se alzaba sobre la granja, Tomás dio sus primeros pasos firmes tras su larga convalecencia. Su andar era cauteloso, pero en su rostro se reflejaba una nueva determinación y fortaleza. Una mañana, don Camilo notó que Tomás se levantaba por sí mismo y caminaba con mayor firmeza. Fue un instante lleno de alegría y esperanza. «Tomás, lo has logrado, estás de pie», exclamó don Camilo con lágrimas de felicidad en los ojos mientras observaba el progreso de su fiel compañero. Desde su cómodo establo, Salvador observaba a Tomás con gran alegría por su recuperación. Finalmente se acercó a él y, con una mezcla de humildad y gratitud, le dijo: «Tomás, estoy tan feliz de verte de pie nuevamente. He aprendido mucho en estos meses. Gracias por tu fortaleza y por enseñarnos lo que realmente importa». La noticia de la recuperación de Tomás se extendió por toda la granja, llenándola de un renovado espíritu de unidad y esperanza. Todos los animales se sentían inspirados por la fortaleza y perseverancia de Tomás. Los animales de la granja, desde las gallinas hasta las vacas, expresaron su alegría de diferentes maneras. Los pájaros cantaban con más fuerza, las vacas mugían felices, y las gallinas cacareaban con entusiasmo mientras el aire se llenaba de energía renovada. La granja se llenó de un espíritu renovado de unidad y cooperación. Los animales trabajaban juntos en armonía, y la energía de Tomás inspiraba a todos a ser mejores. Al ver la felicidad y la armonía entre sus animales, don Camilo reflexionó profundamente y decidió que era el momento de cambiar la forma en que trabajaban. Prometió cuidar de todos sus animales por igual y fomentar la cooperación entre ellos. «A partir de ahora, trabajaremos juntos», anunció don Camilo a Salvador y Tomás. «Ninguno de ustedes cargará las cargas solo. Lo haremos como un equipo». Sus palabras marcaron un nuevo comienzo en la granja. El primer día de trabajo en equipo fue especial. Don Camilo preparó las cargas de trigo y leña, asegurándose de que estuvieran equilibradas. Colocó parte de la carga sobre Salvador y otra parte sobre Tomás. Los tres se dirigieron al mercado caminando juntos como un verdadero equipo. Mientras avanzaban, Salvador y Tomás trabajaban en perfecta armonía. Las pesadas cargas se sentían más ligeras al ser compartidas entre ambos. «Esto es mucho mejor», comentó Salvador, aliviado de no llevar todo el peso solo. «Ahora entiendo lo importante que es trabajar juntos». Tomás, aunque todavía un poco débil, respondió con una leve sonrisa: «Sí, Salvador. Juntos somos más fuertes. Gracias por comprender». Don Camilo, al observar a sus dos fieles compañeros trabajando en equipo,
sintió una profunda gratitud. Don Camilo había aprendido una valiosa lección sobre respeto, cooperación y el verdadero valor de cada uno de sus animales. Desde ese día, la granja prosperó como nunca antes. La producción aumentó y el trabajo se realizaba de manera más eficiente, con un espíritu de colaboración y respeto que inspiraba a todos. Con el tiempo, la historia de la recuperación de Tomás y la unión de los animales se convirtió en una leyenda en la región. Los vecinos hablaban de la granja de Don Camilo como un ejemplo de cómo el amor y el trabajo en equipo podían superar cualquier adversidad. Salvador y Tomás, ahora mejores amigos, continuaron trabajando juntos, demostrando que la verdadera fortaleza no solo proviene del cuerpo, sino también del espíritu. La historia de Don Camilo, Salvador y Tomás no es solo sobre animales y la vida en una granja, es un reflejo de muchos aspectos de nuestra vida humana, especialmente en la forma en que tratamos a quienes nos rodean. En nuestra sociedad, es común que ciertas personas sean favorecidas por su apariencia, habilidades o posición, mientras que otras, igualmente valiosas, son relegadas a roles secundarios, cargando con responsabilidades sin recibir el reconocimiento que merecen. En muchas familias, los padres pueden tratar a sus hijos de manera diferente, a veces sin darse cuenta del daño que esto causa. Por ejemplo, un hijo extrovertido y talentoso puede recibir más atención y recursos, mientras que otro, más introvertido o con menos cualidades sobresalientes, podría ser relegado a un segundo plano, generando desigualdad y resentimiento. Imaginemos una familia que acoge al hijo de un hermano o hermana que atraviesa dificultades. Este niño, al que llamaremos Luis, es tratado como una carga adicional mientras los hijos biológicos de la familia juegan y disfrutan de la vida familiar. Luis, en cambio, asume muchas responsabilidades: limpiar, cuidar a los más pequeños o ayudar en el negocio familiar. Su apariencia o comportamiento, menos llamativos que los de los hijos biológicos, influyen en el trato desigual que recibe. En las familias mixtas, donde uno o ambos cónyuges tienen hijos de matrimonios anteriores, es común que los hijos biológicos reciban más atención y recursos que los hijos del otro cónyuge. Esto genera un ambiente de tensión y desigualdad en el hogar, afectando negativamente las relaciones familiares y la dinámica general. La historia de Tomás y Salvador nos enseña que todos tienen un valor intrínseco y que nuestras acciones deben reflejar ese reconocimiento. El arduo trabajo y dedicación de Tomás fueron invisibles para Don Camilo hasta que su ausencia reveló su verdadera importancia. En nuestra vida cotidiana, debemos valorar y apreciar a todos por igual, no solo por su apariencia o relación biológica con nosotros, sino también por su esfuerzo, carácter y contribuciones. Así como Don Camilo aprendió a compartir las cargas entre Salvador y Tomás, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a trabajar juntos y apoyarse mutuamente, independientemente de sus habilidades. La historia de Don Camilo y sus animales nos recuerda que cada individuo tiene un valor único y que nuestras acciones deben reflejar esta comprensión. No importa si se trata de un hijo biológico, un sobrino o un hijo de un matrimonio anterior, todos merecen amor, respeto e igualdad. Al valorar y compartir las cargas, construimos familias más fuertes y sociedades más justas. ¿Qué te pareció esta historia? Si crees que todos merecen respeto y cuidado, dale like para apoyar a Tomás. Cuéntanos en los comentarios qué parte del relato te tocó el corazón. Y no olvides suscribirte para más historias inspiradoras como esta. Tu apoyo hace la diferencia.